Hola, soy René y esto es Teoría del Caos. Esta semana quiero hablarles de un tema que me viene dando la vuelta desde hace varios meses, pero que no había encontrado muy bien cómo abordar, sino hasta ahorita. Y es una idea que va rondando, digamos, dando la vuelta mucho tiempo, y es esa idea de que ya todo está dicho, que todas las historias están contadas, que ya no hay muchos espacios para innovar en la ficción, porque todo lo que queremos decir ya se ha dicho con anterioridad. Y esto no es algo que nos debería de extrañar. De hecho, la frase "no hay nada nuevo bajo el sol" es muy antigua, data justamente de los tiempos del rey Salomón. Y desde aquel entonces se decía que no había nada nuevo. Y quizá entonces la pregunta es, si ya hemos contado todo, ¿por qué seguimos insistiendo en crear nuevas historias? ¿Qué es lo que nos atrae de la ficción si ya sabemos en realidad siempre lo que va a pasar? ¿Será acaso que, como dijo André Gide, todo está dicho, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo? ¿O hay algo más? Así que los invito a acompañarme a un videoensayo más de Teoría del Caos. Atención, atención, atención. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. La narratología es una ciencia muy reciente. Si bien hay estudios aislados desde hace mucho tiempo, el estudio sistemático y analítico de la forma que toman las historias no comenzó sino hasta inicios del siglo pasado con la aparición del estructuralismo. Lo interesante de la narratología, a diferencia de muchos de los esfuerzos anteriores, es que era descriptiva en vez de prescriptiva, es decir, buscaba explicar cómo es que se cuenta una historia y no cómo es que se debía de contar. Pero ya sé que uno prefiere los modelos basados en cuentos y mitos de Propp, Lévi-Strauss o las abstracciones de Barthes y Todorov. Los modelos narratológicos parecen confirmar la idea de que hay una serie limitada de elementos que se organizan en un número reducido de estructuras. Dicho en un lenguaje plano, las historias que contamos tienen un número limitado de formas. Kurt Vonnegut, el autor de Matadero 9 y El Desayuno de los Campeones, entre otras, también estaba convencido de que había un número limitado de formas de las historias desde que descubrió que Cenicienta y el Nuevo Testamento tenían la misma estructura. Lo interesante de estos estudios es que demuestran que estas estructuras provienen de milenios de contarnos historias, es decir, son resultado de una especie de selección natural. Las formas y elementos más exitosos para contar historias sobreviven y los que no se dejan de contar y literalmente se olvidan. En comparación, las estructuras prescriptivas, desde los decálogos de los cuentistas y el arte de la ficción de John Gardner, pasando por las cientos adaptaciones del mito del héroe de Joseph Campbell hasta la fantasía épica, a las teorías más comerciales de Robert McKee y Blake Snyder, son mucho más recientes y buscan una suerte de selección artificial. Como decían en las primeras películas de los X-Men, brincarse un paso en la evolución de la forma de contar historias. Así que al menos esa parte es cierta, al menos todas las formas de contar historias ya están dichas. Solo buscamos desde hace milenios formas de refinarlas, de hacerlas más efectivas. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, un estudiante de letras puede adivinar la trama de cualquier capítulo de Law & Order solo con ver la introducción, o por qué Pequeñas Grandes Amigas, estelarizada por Dakota Fanning y Brittany Murphy, es una de las mejores películas de todos los tiempos. Porque siguen una estructura probada a la perfección y esa estructura funciona muy bien para contar historias. Es como el Wolverine de la narrativa, es efectiva, letal y siempre se regenera. Por cierto, esa es la misma estructura que Vonnegut descubrió usan la Cenicienta y el Nuevo Testamento. Algo muy interesante que sucede cuando la gente estudia este tipo de estructuras es que olvida el hecho de que para llegar a estas estructuras los estudiosos llegaron a ellas a partir de estudiar sus variantes, es decir, justamente no de la idea de que todas las historias fueran iguales, sino de que se podían detectar ciertas similitudes entre ellas. Y esto es muy importante porque hay que hacer notar que justamente es en las variantes donde se encuentra la riqueza de las historias. Es decir, no solo leemos una historia por la estructura que tiene, sino justamente por esas cosas que van a cambiar y que la van a ir haciendo diferentes de otras historias. Es decir, cuando uno, por ejemplo, lee un libro o algún artículo sobre cómo utilizar el monomito de Joseph Campbell para crear una historia, olvida el hecho de que también Joseph Campbell
en gran parte de su obra, no solo estudia el monomito, sino que también estudió la forma en la que ese mito ha ido cambiando para adaptarse a distintas sociedades y distintas necesidades. Es decir, que la historia no siempre es la misma. No solo los personajes y la ambientación cambian, sino también su estructura para atender a los cambios mismos en la humanidad. Pensar que las historias siempre han sido contadas de la misma forma y que en realidad solo estamos contando una o un solo número limitado de historias es, por ejemplo, olvidar que la estructura de las historias depende del medio en el cual se escriben. Los cuentos, por ejemplo, surgen a partir del espacio de publicación en periódicos, y las series televisivas surgen a partir de la necesidad de crear una estructura que pudiera interrumpirse claramente para poder meter anuncios comerciales. Y eso nos tiene que dar una primera pista de que la idea de que todas las historias ya están contadas no es necesariamente cierta. Pero más allá de las variaciones en las estructuras, que de una u otra forma, si decimos que están conseguidas por el medio, también quiere decir que necesariamente son finitas, también debemos de recordar que la cantidad de personajes y de ambientaciones que aparecen en una historia y sus interacciones son prácticamente infinitas. Es decir, cada personaje nuevo, al enfrentarse a otro grupo de personajes y en una ambientación distinta, va a crear una cantidad infinita de historias. Y entonces quizá habríamos que comenzar a preguntar lo contrario. Es decir, no si todas las historias están dichas, sino exactamente qué personajes, qué ambientaciones, qué espacios y qué estructuras no estamos aprovechando y por qué. En eso estaba pensando hace unos días mientras caminaba hacia la exposición de Stanley Kubrick en la Cineteca Nacional. Hace unas semanas pregunté en Facebook si me podían recomendar poesía o narrativa que tratara el tema de los cólicos menstruales. El resultado fue una larga lista de explicaciones y pretextos de por qué no había casi nada escrito sobre el tema. Hace varios meses también pregunté a varios amigos escritores por obras literarias representativas que transcurrieran en Hermosillo, Sonora, porque cualquiera que haya visitado Hermosillo sabe que es una ciudad llena de posibilidades literarias. Pero el resultado fue más o menos el mismo. Había muy poca literatura en torno a esa ciudad y muchas razones de por qué no había más. Por el contrario, hay una enorme cantidad de literatura sobre los ataques de migraña o, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Quizá demasiada, pero ¿qué no todas las historias ya fueron contadas? En muchos casos me tropiezo con temas que me interesaría conocer, pero cuyas historias han sido muy poco exploradas o solo lo han sido de manera tendenciosa o simplemente mal. Al mismo tiempo, Hermosillo sí existe mucho mejor representado en expresiones populares, sobre todo en canciones. Y algo similar pasa con los cólicos menstruales, que también se encuentran espacio en otro tipo de expresiones que no sea necesariamente literatura. Así como estos tópicos, existen muchos otros que por una u otra razón no encuentran cabida en las expresiones literarias, pero sí en las narrativas y en el arte popular y en el arte de masas. Volvamos un momento a la idea de la literatura como una selección artificial. En ese sentido, la literatura es más similar a la forma en la que criamos perros de raza o a los monocultivos de maíz genéticamente modificado que te comes en tu pozole de los jueves. La historia de la ficción, por ejemplo, puede leerse como un proceso en el cual se buscan resaltar ciertas características. En el caso de la ficción literaria, estas características pueden ser la belleza del lenguaje o la exploración exhaustiva de un tema. En el caso de la ficción comercial, la identificación con los personajes o la intriga. Pero, al igual que los monocultivos o los perros de raza, lo que se pierde en esta selección es la variedad. De todas las historias posibles, esas que se dice que ya están todas contadas, se encuentran en realidad unas cuantas en variantes que no buscan alejarse demasiado ya de la historia que ya consumimos. Es una buena estrategia, por lo mismo que el maíz modificado genéticamente es una buena idea. Es más eficiente, tiene menos plagas y ya se sabe que al público le gusta su sabor. No puedes dejar de innovar porque tus competidores no lo van a dejar de hacer, pero tampoco puedes innovar demasiado o te arriesgas a perder tu espacio en el mercado o en la historia de la literatura. Las variantes, por tanto, son inocuas. Cambian un día para volver a la forma anterior al siguiente. En la literatura,
Esta selección artificial tiene mecanismos claros, desde becas y premios hasta los criterios de publicación de las editoriales y la forma en la que se organizan los libros en las librerías. Tu libro nunca se va a vender si nadie sabe en qué estantería ponerlo. Tu libro no se va a escribir si no entra en las categorías que permitan escribirlo para que le den una beca. Y si habla de algún tópico que no esté de moda, la editorial quizá no va a querer publicarlo. Hay, por supuesto, excepciones. Así como la modificación de alimentos de vez en cuando tiene que volver a tomar elementos de la selección natural, la literatura necesita abrirse a nuevas ideas o a las ideas de las expresiones populares y de masas de vez en cuando para no anquilosarse por completo. De vez en cuando llega un competidor con una tecnología disruptiva que cambia el juego por completo, ya sea una nueva técnica de terapia genética para el maíz, como sucedió en la última película de Wolverine, o el modernismo de Virginia Woolf. Pero este ensayo no es sobre las excepciones, sino sobre la pérdida de posibilidades. Ante la idea de que de tanto ver las mismas historias repetidas una y otra vez, de escuchar que todas las historias ya están contadas, empezamos a creer que esto en verdad es cierto, y comenzamos a perder la capacidad de imaginar historias distintas. Es sobre la tranquilidad con la que decimos todo está dicho ya, que es la misma tranquilidad con la que se afirma que la Tierra es plana, el poder de la mente es superior al de las vacunas, o que el capitalismo es inescapable. No creo que ya todas las historias estén contadas, más importante, no creo que todas las historias que vale la pena escuchar estén contadas. No creo que todo esté dicho ya, pero quizá para comenzar a contar todo lo que nos falta por contar, es preciso comenzar por cambiar algunas cosas de nuestras concepciones sobre lo que vale la pena contar. ¿Qué historias no contamos? ¿Qué historias nos callamos? ¿Por qué las callamos? Las callamos por pena, por miedo, por incomodidad, porque nos señalan o porque nos duelen. ¿Las olvidamos o preferimos olvidarlas? Y es que es importante pensar que las historias no se quedan en el vacío, incluso y sobre todo en las producciones más grandes en las que intervienen una gran cantidad de intereses y creadores. Las historias tienen alrededor un contexto en el cual fueron creadas. Y de alguna forma, y esto es algo que siempre me llama la atención, se endiosa un poco a los creadores y en especial a los escritores sobre el hecho de que parecería que la creación de las obras tiene como un objetivo primordial algo prácticamente divino, que el creador literario se dedica a crear arte por medio de palabras sin ser tocado por el mundo. Pero la realidad es totalmente la contraria. Es decir, al pensar una historia, el autor no solamente está pensando, digamos, de una forma totalmente pura en sus personajes, sino que también está pensando en la autoridad, en el éxito económico, en el éxito social y en su propio espacio que podría llegar a tener o no en la historia de la literatura. Y también al mismo tiempo hay que pensar que cuando la literatura la gobierna solo un criterio estético, justamente este criterio estético no va a responder a nuestras ideas de causas sociales, de estadísticas, de qué historias se han contado y cuáles no. Es decir, nuevamente un poco aquí lo que quiero hacer notar es que para que hubiera más diversidad en las historias, esta diversidad tendría que buscarse de forma activa, mientras se permita que las cosas mantengan su curso. Vamos a seguir teniendo más o menos las mismas historias que estamos escuchando siempre. Excepto, por supuesto, como ya mencioné en el ensayo, siempre existe la posibilidad de que llegue una tecnología disruptora que cambie la forma en la cual se entiende la literatura. Pero esas, claro, son las excepciones que suelen ocurrir a lo mucho una vez cada generación. Pero como menciono, el propio contexto engendra y favorece ciertas historias o las rechaza y se pueden, en ese sentido, tomar acciones para que haya espacios para otro tipo de historias, con otro tipo de protagonistas, con otro tipo de preocupaciones y en las cuales obviamente el criterio estético se adapte a nuestros tiempos. ¿Qué es lo que no estamos contando y por qué? ¿Por qué preferimos las historias simples a las historias complejas? ¿Por qué menospreciamos a las historias que siguen criterios estéticos, morales, políticos o sociales que no comparten los mismos valores que nosotros? Y con eso voy a terminar el videoensayo de esta semana, no sin antes recordarles
que si les gustó, bien pueden darme un like. Y quiero recordarles que, de acuerdo a un estudio recientemente publicado por la universidad más prestigiosa de mi barrio, darle like a un video de teoría del caos asegura que crezcan con un cabello fuerte, brillante, rudo y que se le envidie a todos los demás. Por supuesto, si le dan dislike, ¿cómo les explico? Yo le di dislike a un video de teoría del caos. Pero todavía más que un like, les agradecería que me dejaran un comentario. Y por supuesto, como todas las semanas, si no saben qué comentario dejar, siempre pueden ponerme: adiós bandera roja nuestra, fuiste nuestro hermano y nuestro enemigo. Con cariño, para el maestro Yevtushenko, que descanse en paz. Y eso es todo, nos vemos en la próxima entrega de Teoría del Caos. Y antes de que se me olvide, hay un podcast buenísimo de la misma gente que hace This American Life y Serial que se llama S-Town. Si no lo han escuchado, no lo han comenzado a escuchar, les recomiendo ampliamente que escuchen S-Town. Les va a encantar, va a ser de lo mejor que pueden escuchar este año. Va a ser la mejor novela que puedan leer y ni siquiera es una novela y ni siquiera la tienen que leer.